Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar de la etapa histórica del siglo XIX desde 1820. Mi grupo está conformado por Santiago Angulo Ardila, José Camilo Ortega y Luisa Fernanda Torres. Y esta historia va a ser relatada a modo de historieta, donde los personajes principales son Alvarito y Elisa. Hoy leí una historieta que me encantó. ¿De qué se trataba? Se trataba de la historia del sistema agroalimentario después de la independencia de Colombia. Qué interesante. Cuéntamelo todo. Una época muy tormentosa. Se escuchaban gritos, llantos, angustias en toda Colombia. ¡Ay, qué horror! La mayoría de los hombres que eran campesinos criollos y negros les tocó ir a la guerra, y en el campo pocos hombres quedaban para cultivar la tierra. ¿Y qué pasó después? A pesar de que Colombia obtuvo la independencia, hubo un tiempo de una crisis inesperada y muy profunda. Por eso mi mami siempre me ha dicho que es mejor arreglar las cosas dialogando. No, Elisa, no siempre funciona. ¿Acaso cuando Brenda te roba los lapiceros, tú dices, por favor, me los regresas? Además, esa era la única forma de liberarnos de esos españoles opresores. Sí, Alvarito, tienes razón. ¿Y qué fue eso tan grave que ocurrió? Sígueme contando la historieta. Estoy muy intrigada. No lo sé, Elisa, la historieta no lo contaba. Mejor vámonos donde mi abuelito, que él es profesor de historia. Él nos lo va a contar todo. Hola, abuelito, ¿cómo estás? Buenas tardes, don Eusebio. Hola, mijitos. Yo aquí con los achaques que nunca faltan y esos milagros que vienen a visitar. Abuelito, quiero que nos cuentes todo lo que sabes sobre la crisis después de la independencia. Bueno, mijito, según lo que recuerdo, la guerra de liberación, combinada con el enfrentamiento social, ocasionó grandes costos. Muchas personas perdieron la vida, como campesinos y esclavos, importantes para la agricultura. Pérdida de dinero, reses, mulas y caballos. Debido a la guerra de independencia, las finanzas de la República estaban en su peor momento. La deuda interna se calculaba en unos 12 a 14 millones de piastras y la externa en 16 millones, la cual comprendía el préstamo de 10 millones. La producción agrícola se vio disminuida y en la década de 1820 cayeron los precios del café y del cacao. Había poco que exportar, aparte del oro. A pesar de que sus principales producciones eran cacao, algodón, añil, azúcar, yuca, y en Mompox el tabaco y algodón, este último decayó mucho en su exportación por consecuencia de la guerra. Ah, sí, don Eusebio. Recuerdo que nuestra maestra de sociales nos contó que la crisis económica se prolongó en buena parte a causa de que el ejército era demasiado grande para las posibilidades de sostenimiento que el país podía proporcionar. Así que su alto costo provocó una crisis permanente en el Estado y por ende afectando las actividades productivas. Así es, Elisa. Hubo además cambios importantes en la distribución de la propiedad agraria, debido a la confiscación de las tierras de los realistas, y luego al reparto de tierras entre las tropas de los ejércitos libertadores. Abuelito, yo también recuerdo que la profe de sociales nos contaba que hubo efectos sociales y económicos como el colapso de la esclavitud por las muertes y también por conceder la libertad de partos, lo cual generó una disminución económica en las zonas mineras que dependían de los esclavos. Aumentó el cimarronaje, lo que ocasionó pérdidas a los dueños de esclavos, amenazó la seguridad de los bienes y redujo la capacidad para pagar deudas a la iglesia. Muy bien, mijitos, recuerdan muy bien sus lecciones de historia. Los felicito. Muchas gracias, abuelito. No, nos has ayudado un montón. Ya debemos irnos. De nada, niños, espero que vengan más seguido. Me le mandas saludos a tu mamá, Alvarito. Así será, don Eusebio. Nos vemos pronto. Elisa, ven a mi casa más tarde para continuar contándote la historieta. Bueno, Elisa, en la historieta mostraban que después de la independencia se creó la Gran Colombia y el sistema político-administrativo adoptado fue el centralismo unitario. Una vez Santander asumió sus funciones, se dedicó a la recuperación de la agricultura y el comercio que habían sido afectados por la guerra, además redujo las tarifas
de importación de los productos extranjeros, eliminó el impuesto sobre las ventas para productos nacionales y abolió el tributo indígena. Sin embargo, la economía siguió siendo muy, pero muy débil. Debido a las dificultades económicas para la Gran Colombia, el gobierno se vio obligado a endeudarse con los ingleses para reactivar la economía. Para 1826, las deudas con los prestamistas ingleses se habían elevado tanto que gran parte del presupuesto del país debía invertirse para hacer estos pagos. Desde luego, para hacerlos fue necesario dejar de invertir en el sector agrícola y minero, lo que casi produjo su abandono. También el comercio se vio perjudicado, pues los costos de transporte para llevar los productos agrícolas y textiles eran muy elevados. A estas dificultades se sumó el rápido deterioro de los productos agrícolas durante el transporte de una ciudad a otra, pues como los caminos eran difíciles, sumadamente montañosos, los viajes se hacían largos y las mercancías no alcanzaban a llegar en buenas condiciones. Los suelos del país, debido a su fertilidad, permitieron sembrar una amplia gama de cultivos, desde aquellos de clima templado hasta los de clima cálido. Es por ello que la principal actividad económica de los habitantes de la Gran Colombia era la agricultura. ¿Y sabes qué productos eran? No lo sé, busca en ese libro. A ver. Pues aquí dice, los productos que se originaban en el país eran el cacao, caña de azúcar, café, algodón, añil, tabaco, entre otros, y variedades de plantas medicinales. En cuanto a productos animales, se producían carnes y cueros que se fundaban en los llanos del Orinoco. En cuanto a los minerales y piedras preciosas, en el país se producía oro, plata, platino, cobre, perlas, entre otros. Y también dice que los principales artículos de exportación eran el cacao, añil, tabaco, café y ganado, siendo gran parte de ellos transportados hacia Europa, principalmente Gran Bretaña y Francia, también Estados Unidos y Perú. Los de importación manufactureras tales como vinos, sedas, paños, telas o productos de consumo como harina, pan, sal, carne, sebo de ballena, velas, muebles, entre otros. Y que en 1835 las exportaciones agrícolas solo participaron con el 8.64% de las ventas externas totales, siendo la mayor participación de esmeraldas, oro en polvo, plata, perlas, entre otras. Qué interesante la variedad de productos que se comercializaban en ese tiempo, aunque ahora ya la mayor parte de la exportación no es el oro, según lo que nos ha contado el profe. Pero bueno, sigamos con la historieta. Bueno, ahora te voy a hablar de la Nueva Granada. En la Nueva Granada, la economía estaba basada principalmente en la comercialización de productos agrarios provenientes de diferentes partes del país, además de la apertura de puertos a potencias extranjeras diferentes a España. La economía de la Nueva Granada durante la colonia se centró en la minería y la agricultura. Esta era poco dinámica. La producción agrícola era bastante rudimentaria, se centraba en satisfacer las necesidades internas. Se pasó a un régimen colonial semifeudal a una economía capitalista neocolonial dependiente. Había escuchado que también hubo unas reformas de algo, pero no recuerdo bien sobre qué era. ¿Tú sabes? No, Luisa, la historieta no lo decía. Mejor vamos a preguntarle a mi papi. Hola niños, ¿qué están haciendo? Papá, ¿sabes algo sobre las reformas que se dieron a mediados del siglo XIX? No lo recuerdo muy bien, pero busquemos en este libro que tu abuelo me regaló. Esta época también tuvo reformas liberales, radicales, donde se dio apertura al libre cambio, abolición de monopolios, abolición de esclavitud, limitación del poder del terrateniente clerical. Las reformas liberales pretendieron impulsar al agro post-independentista a través de la reducción de aranceles para favorecer el comercio internacional de los bienes producidos en este sector. Más adelante dice que también se contemplaban reformas económicas, sociales y políticas, como la libertad para trabajar u organizar cualquier negocio, libertad de imprenta, libertad para viajar por el territorio, entrar o salir de él, libertad de enseñanza, culto, asociación, poseer armas y municiones y comercializar con ellas. Qué chévere, don Héctor. Sobre todo lo de poder viajar libremente. ¡Yupi! Jaja. Ay, Elisa, se nota que te gusta demasiado.
Continuemos. La expansión de la frontera agraria se dio gracias a la saturación demográfica. Asimismo, durante la segunda mitad del siglo XIX, lo que impulsó la economía fue fundamentalmente las exportaciones de tabaco, quina o café, entre otros, mientras que se reducía de manera sustancial la participación del oro. Gracias, papá. Listo, niño, ahora les traigo galletas. Qué interesante está esta historieta, Alvarito. ¿Y decía algo más? Sí, Elisa, aún falta, pues allí decía que posteriormente fue creada la Constitución de 1858, la cual marcó el nacimiento del federalismo en el país. También se destaca el sostenimiento en todo el periodo de una política encaminada a favorecer el crecimiento del comercio internacional, a través de la producción de bienes agrícolas y mineros que tuvieran demanda en el mercado europeo y en algunas partes de Estados Unidos. Ay, sí, qué interesante. Recordando un poco las clases de sociales, recuerdo que desde 1849 hasta 1880 se fueron eliminando de forma paulatina los principales impuestos que se mantenían de la colonia porque afectaban el progreso económico de sus territorios. Más adelante mostraban que fue conformado los Estados Unidos de Colombia, en el cual la economía de la Unión Colombiana consistía principalmente en la comercialización de productos agrarios y de manufactura provenientes de diferentes partes del país. Se empezaban a ver signos de industrialización en Antioquia, Santander y Cundinamarca. Se estaba dando vía libre al intercambio y la apertura de puertos a potencias extranjeras diferentes a España. Entre estas estaban Inglaterra y Estados Unidos. Ay, ¿y tú recuerdas que la profe mencionaba que hubo una crisis llamada la Gran Depresión ocurrida en 1929 y que aquí en Colombia también la economía fue golpeada fuertemente, ya que las exportaciones cayeron, el crédito externo y las reservas de oro disminuyeron? Sí, tienes razón. Y que asimismo a mediados del siglo XX el gobierno tomó una serie de medidas que favorecían e impulsaban el desarrollo de la industria moderna. Sin embargo, el sistema de tarifas aduaneras se modificó en un sentido proteccionista, pero en casi todos los casos las alzas de tarifas favorecieron actividades artesanales más bien que aquellas que podrían orientarse en forma moderna. La verdad me pareció todo muy interesante, Alvarito. Gracias por compartir la historieta conmigo. Con mucho gusto, Elisa. Espero que te haya encantado tanto como a mí. Fue realmente muy interesante el cambio que sufrió Colombia por la independencia. Bueno, ya debo irme. Chao. Y nos vemos mañana en clases.